Bien, el tema de hoy se titula Momentos para la lectura crítica. ¿Por qué es importante hacer una lectura crítica? La lectura crítica se basa, o mejor, consiste en ese procesamiento, en esa concientización o en esa comprensión de la lectura que estoy haciendo. Es importante que cuando nosotros hagamos el proceso de lectura, no lo hagamos de manera mecánica. La lectura debe ser una lectura consciente, una lectura que permita que yo aprenda. Porque en algunas oportunidades, algunos textos hay que leerlos 2, 3, hasta 4 veces y sigo sin entender? Porque no hay un proceso de lectura crítica o consciente, sencillamente se lee por leer. Porque así como lo veíamos en el encuentro anterior, la diferencia entre escribir y redactar, escribir es un acto mecánico. Entonces, la escritura como acto mecánico no me aporta nada, ¿sí? O como un acto automático, ¿sí? Mientras que la lectura también. Entonces, la lectura hay que ponerle conciencia, hay que ser conscientes de qué es lo que yo estoy leyendo para poder tomarle sentido, para poder interpretar, para poder entender. La lectura crítica implica más que solamente comprender lo que un escritor está diciendo. Bien, entonces no es solamente leer la palabra árbol, ¿sí? La palabra árbol es una palabra que tiene 5 fonemas o 5 letras. Árbol. Pero ¿qué pasa cuando yo leo la palabra árbol? Yo debo ser capaz de imaginarme o dibujar en mi mente qué representa la palabra árbol. Pues la palabra árbol me representa un ser vivo que tiene raíces, que tiene tallo, que tiene ramas, que tiene hojas y que tiene flores, ¿sí? Eso es lo que yo debo ser capaz de hacer con la lectura crítica, que cada palabra no se lea de forma automática, sino que yo pueda ser consciente y capaz de tener una representación de cada palabra que voy leyendo, ¿ok? Durante dicho proceso, el lector debe interactuar constantemente con el texto. ¿Esto qué quiere decir? Hay que increparlo. ¿Qué significa la palabra increpar? Cuestionar, preguntarlo, ¿sí? Si usted no entiende algo, hombre, devuélvase. Hay una palabra que no entiende qué significa increparlo. Entonces usted llega con un color, un lápiz o un marcador, un resaltador, encierra esta palabrita, ¿sí? No la subraye, enciérrela, ¿sí? Hágale un óvalo para que inmediatamente usted se vaya al diccionario o a la enciclopedia e investigue cuál es el significado. Cuando nosotros somos conscientes de ese proceso, somos capaces, 1, de aprender el significado de esa palabra y 2, de incorporarlo a nuestro vocabulario. Bien, entonces, usted el texto, incrépelo, pregúntelo, cuestiónelo, haga hipótesis, entonces saque deducciones, dude, devuélvase, adelántese, dialogue con el texto y no significa que usted esté loco, no, significa que usted tiene que hacer un proceso consciente en la lectura. Antes, durante y después de la lectura debemos trabajar con esa materia prima, para extraer de ella el mayor provecho. ¿Por qué? Porque el texto es como lo veíamos anteriormente, el texto es una unidad fundamental, ¿sí? Es una unidad que tiene ideas adentro, pero esas ideas están dentro de una escritura, dentro de un texto, dentro de la formación de unas ideas, de unas frases, de unos enunciados que me llevan a identificar una idea. Bien, entonces por eso
hay que tratar de sacar el mayor provecho de la Profe. lectura crítica. Señora. Profe. La lectura crítica tiene unas etapas. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso donde el lector decodifica y organiza un mensaje, interpreta los contenidos, valoriza y soluciona problemas colectivos e individuales. Existen una serie de etapas establecidas, que ya las vamos a ver a continuación. Bien. Por favor, los compañeros que tienen el micrófono abierto, cierren el micrófono, gracias. Como les decía, en la lectura, el lector decodifica. ¿Qué significa decodificar? Interpretar, entender. ¿Qué significado tiene la palabra árbol? No es solamente leerlo. Es que en la lectura nosotros hacemos dos procesos. Uno, identificar la palabra árbol, ¿sí? Y por otro lado, entender cuál es el sentido de esa palabra dentro de la oración. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas etapas de la lectura crítica? La literalidad, la retención, la organización, la inferencia, la interpretación, la valoración y la creación. Vamos a explicar cada una de ellas. Entonces vamos a ver cada una de estas. La literalidad es la encargada de captar el significado de las palabras, oraciones o enunciados. Entonces, la literalidad es el primer proceso que usted hace. Es cuando usted identifica los detalles, puede tener la precisión de espacio y tiempo. Cuando usted le dicen, había una vez un niño de 10 años, ¿sí? Cuando usted lee esa oración, usted identifica en qué tiempo le van a contar esa historia. Cuando le dicen había una vez, pues usted identifica que eso es tiempo pasado, ¿sí? Entonces, la literalidad sirve para eso. La literalidad le permite a usted desarrollar una secuencia de los sucesos que está leyendo, que empezó, dónde empezó la historia, dónde se desarrolló, cuál es el final, ¿sí? En la literalidad, puntualmente le permite captar el significado de las palabras. Entonces, miremos este ejemplo de aquí. Bien. Dice librería de libros. Sí. Cuando yo leo aquí librería, eso ya es literal. ¿Sí? Cuando yo leo la palabra librería, yo entiendo que en ese lugar venden libros. Yo no tengo necesidad de llegar a esta redundancia. Librería de libros, no. Es como decir carnicería de carne, ¿no? Cuando usted lee en un lugar carnicería, usted ya identifica qué es lo que quiere decir. O sea, la literalidad funciona en esos casos. Bien. Entonces, no es necesario que usted diga droguería de drogas, ¿sí? Droguería. Usted ya sabe la literalidad que le sugiere que es esa palabra. Luego viene la retención. La retención es la capacidad de captar o aprender los contenidos del texto. ¿Por qué este aprender con H y no es un error de ortografía? Porque usted aprende sin H, ¿sí? Aprender sin H es el proceso de adquirir un conocimiento. Eso es aprender sin H. Pero aprender con H es cuando aprenden al ladrón, cuando lo capturan. A eso hace referencia esta palabra aprender. Bien. Entonces es la capacidad de captar o capturar o aprender los contenidos del texto. Es cuando a usted se le quedó algo importante del texto que leyó, qué fue lo que aprendió, ¿sí? Entonces, a través de la retención, usted también puede reproducir situaciones. ¿Qué significa esto? Usted hace el proceso de lectura y a partir de lo que aprendió, usted produce un texto nuevo, que es lo que tiene que aprender a hacer en la universidad, ¿sí? Usted investiga, lee y produce un texto nuevo. Eso es lo que van a hacer, ¿sí? No es copiar y pegar como se hacía en el colegio, no. Usted ahora lee,
Hace un proceso de retención y a partir de lo que retuvo, usted produce un texto nuevo. ¿Listo? Usted a través de la retención puede recordar paisajes, detalles o sencillamente puede captar la idea principal de un texto. ¿Sí? Es como cuando usted va a cine. Usted, la película puede durar 2 horas y después de 1 litro de gaseosa y 1 libra de crispetas, usted sale a su casa y usted no cuenta las 2 horas de la película. Usted puntualmente cuenta lo que retuvo. ¿Sí? Usted dice, no, esa película se trata de esto. Esta película, la trama es esta. O sea, capta la idea principal del texto. ¿Ya? Bueno, tercero, viene la organización. La organización le permite a usted ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el texto. Entonces usted empieza a hacer una organización propia. ¿Sí? Es el paso que sigue después de la retención. Después de que usted lee, comprende y retiene, entonces usted organiza y hace la escritura de un nuevo texto. Usted puede descubrir la causa y el efecto de los sucesos. Puede establecer comparaciones o puede identificar personajes principales y secundarios. Eso lo hace gracias a la organización, que es un proceso que hace el cerebro de manera automática, porque así fue como nos enseñaron a leer. Y por último está el reordenamiento de una secuencia. Usted puede organizar de nuevo o en una nueva secuencia un texto. Usted puede darle un nuevo orden a lo que ha ido leyendo y le da un nuevo orden en su propia escritura cuando usted se dispone a escribir un nuevo texto. Listo, entonces, luego viene la inferencia. Ojo, no confundir inferencia con injerencia. La inferencia le permite a usted descubrir aspectos implícitos en el texto. La inferencia le permite inferir. La inferencia, ¿qué es? Deducir. Cuando usted le dan unas pistas, usted puede deducir, puede inferir cuál es el final, cuál es el desarrollo. Cuando ve algunos elementos conducentes, le permiten a usted identificar cuál va a ser el final de la película o cuál es el acto que viene a continuación de lo que usted está leyendo. Entonces, la inferencia le permite a usted complementar detalles que no aparecen en el texto. Es decir, no aparecen escritos de manera textual, pero cuando usted se adentra en la lectura, los puede inferir. La inferencia le permite a usted sacar conjetura de otros sucesos ocurridos. ¿Sí? Le permite, como se dice popularmente, le permite atar cabos. ¿Sí? Y finalmente, la inferencia es la que a usted le permite deducir cuáles son las enseñanzas del texto, las explicaciones, con lo que usted se va a quedar al final. Luego tenemos aquí la interpretación. La interpretación le permite a usted reordenar en un nuevo enfoque los contenidos del texto. Le da a usted la posibilidad de tener una predicción de resultados y consecuencias. Y finalmente, usted, gracias a la interpretación, hace una reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. Entonces, cuando a usted le piden que haga un resumen, usted acude al principio de la interpretación. Usted lee y el resumen es una versión sintetizada de los hechos, pero con una opinión suya al final. Entonces, la interpretación ahí funciona muy bien. Entonces, miremos la imagen. La interpretación responde, ojo, a las motivaciones que tiene cada persona al momento de leer el texto o de enfrentarse a la situación, como lo vemos en la imagen. Aquí vemos que la figura sugiere que hay un gatico en el medio de una casa, una sala. Pero la interpretación que le da el señor es diferente a la interpretación que le da la señora. ¿Por qué?
porque las motivaciones y los intereses de la señora son diferentes a los intereses y motivaciones del señor, ¿sí? Las motivaciones e intereses están vinculados con la personalidad de cada ser, de cada persona, ¿sí? Con las conductas, con los intereses. Asimismo, yo podría darles a ustedes un texto, el mismo texto, una guía, y a cada uno de ustedes les pido que hagan un resumen o que hagan una reseña. Efectivamente, el texto guía es uno solo, pero pues, van a salir 20, 30 versiones diferentes de ese texto, porque la interpretación de cada individuo es diferente. Por último, o cerrando estas etapas, viene la valoración. A través de la valoración, usted puede formular juicios basándose en la experiencia y en los valores. Esto está vinculado con la interpretación. A través de la valoración, usted capta los sentidos implícitos del texto. ¿Qué es lo que le quiere decir de fondo el texto? Usted puede separar los hechos y los valores. Y finalmente, usted puede hacer un juicio acerca de la realización del texto. Si es buena, es mala, es regular, es compleja, es fácil o práctica de leer. Finalmente, tenemos aquí la creación. ¿Qué es la creación? Pues es el resultado final de un nuevo texto que surge a través de las ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas de la realidad. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Cuando usted lee un libro, usted no vuelve a ser el mismo. Cuando usted lee un texto, usted eh, es diferente, porque usted se supone que ha aprendido con H, ha aprendido algo del texto, ha tomado algo del texto y lo ha incorporado a su vocabulario, lo ha incorporado a sus conocimientos. De ahí en adelante esa palabra, ese aspecto o esa idea que usted aprendió la incorpora a su personalidad, ¿sí? Como por ejemplo, las personas que creen o que están a favor del aborto. Ah, pues están a favor del aborto porque leyeron, tienen un punto de vista que está sustentado pues en un conocimiento que aprendieron, ¿sí? Y entonces eso ya hace parte de su conocimiento propio, ¿sí? Porque lo ha integrado a un conocimiento propio, ¿entendido? Eso se hace a partir de lo que usted viene aprendiendo a lo largo de la vida, a lo largo de los años. Eso es como esa experiencia, como cuando usted coge una plancha caliente por debajo, usted en la segunda vez, en la segunda oportunidad ya no lo vuelve a hacer, porque sabe que si lo hace, se quema. Eso es la experiencia, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la creación o la integración de mis ideas propias con la integración de las ideas del texto, ¿ok? Luego encontramos la asociación de las ideas del texto con las ideas propias. Tercero, reafirmación o cambio de conducta. Usted puede cambiar su conducta a partir de la lectura de un texto. Por ejemplo, usted ha leído a partir de la situación que estamos viviendo que una de las maneras o mecanismos para evitar el contagio del virus, del coronavirus, es lavarse las manos. Entonces, quizás usted ha cambiado la conducta de lavarse las manos cada 2 horas, cada 3 horas, y usted anteriormente no lo hacía. Entonces, la reafirmación de la conducta le permite un cambio, ¿ok? Luego, resolución de problemas. Entonces, la creación le permite a usted encontrar solución a problemas o inquietudes. Pues cuando usted le piden leer o investigar sobre un tema en particular, ¿sí? Porque necesita resolver unas preguntas como las preguntas que se les dejaron hace 15 días y que ustedes fueron resolviendo, ¿sí?
Entonces usted lee para poder tener insumos, para poder resolver problemas. Y por último, usted puede tener unos planteamientos nuevos en función de elementos sugerentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La lectura, muchachos, y esto es un secreto que no lo sabe nadie, no le vayan a decir esto a nadie. La lectura le permite a usted tener planteamientos nuevos en función de elementos sugerentes. Entonces, usted no sabe nada sobre pedagogía. Pero si usted se encarga de leer cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos de, por ejemplo, de calentamiento, cuáles son esos elementos lúdicos de enseñanza en el aula de clase, usted empieza a apropiarse, a tener planteamientos nuevos y entonces en adelante usted ya no será una persona ignorante en el tema, sino que ya tiene unos planteamientos nuevos, puede aprender, puede opinar y puede hablar. Miren, la lectura le permite a usted que evite las muletillas, porque usted va a tener vocabulario nuevo, va a tener palabras que le permiten poder sostener una conversación. Entonces, eso se lo permite el proceso de la creación. Hay algunas técnicas de expresión escrita que le ayudan a la comprensión lectora. Aquí he listado algunas: el subrayado, el resumen, la síntesis, diagramas, esquemas, redes semánticas y mapas conceptuales. Vamos a hablar puntualmente de 3 en esta oportunidad. Vamos a hablar del resumen, vamos a hablar de los esquemas y vamos a hablar de los mapas conceptuales. Bien, entonces empezamos. El esquema es un gráfico que le permite de un solo vistazo obtener una idea clara del tema. Para eso seleccionamos y profundizamos en los contenidos básicos y analizamos para fijarlos mejor en nuestra mente. Entonces, miren, como lo sugiere la imagen, el esquema puntualmente tiene ideas y las ideas están conectadas por líneas, ¿sí? No hay explicaciones. ¿Para qué sirve un esquema, muchachos? Un esquema les puede servir a ustedes para estudiar para un examen, sacando las ideas principales y secundarias. Usted lo único que tiene que hacer es vincular las ideas con líneas. Siempre el esquema debe tener una jerarquía, ya sea de izquierda a derecha, o sea, de orden horizontal, o de arriba a abajo, vertical, pero siempre debe haber un orden. Entonces el esquema les permite a ustedes tener una herramienta para estudiar. Por ejemplo, el esquema les permite tener una herramienta para exponer. Cuando ustedes salgan a exponer, muchachos, ustedes no salgan a exponer con las 3, 4 hojas de Word a leer al pie de la letra, porque, escúchenme, ese es el peor error que ustedes pueden cometer. Cuando ustedes se ponen a leer al pie de la letra, ¿sí? Ese es el peor error que ustedes pueden cometer, porque usted hace equivocar a su cerebro, porque su cerebro está desconcentrado en cómo lo está viendo el profesor o cómo lo está viendo sus compañeros en el aula de clase. Y usted está concentrado en poder recordar lo que trató de estudiar. Y por otro lado está forzando al cerebro, como el cerebro es visual, está forzando al cerebro a que lea y exponga lo que tiene en la hojita. Entonces, lo mejor para usted exponer es que usted no salga con las copias, sino que haga un esquema del tema que va a desarrollar con puras ideas, ¿sí? Entonces, lo hacen niveles. Entonces, ya vamos a ver, acá adelante tengo un ejemplo de cómo hacer un esquema de un tema en particular. Entonces, un esquema es una herramienta que le permite a usted hacer un proceso de lectura profunda y le permite ser una herramienta para estudiar o para exponer. Entonces, miremos aquí. ¿Cómo se hace un esquema? Pues primero hay que leer, hay que comprender, ¿sí? No es solamente leer de manera
mecánica automática, no. Hay que comprender qué fue lo que se leyó. Luego hay que subrayar. Trate de subrayar las ideas principales o ideas primordiales. A veces se comete un error, y lo vamos a ver más adelante, y es tratar de subrayar todo. No se subraya todo, no, se subraya lo que realmente usted considera que es más importante. Y finalmente eso le permite a usted sacar las ideas principales de cada parte del texto. Entonces miremos este ejemplo. Este esquema, miren que el esquema tiene ideas puntuales. Cuando usted vaya a hacer un esquema para exponer, usted no se ponga a copiar los párrafos tal cual y como los encontró, o como están en la guía o como están en el texto, ¿sí? La idea es que el esquema le permita, como lo dice aquí al principio, ver de un solo vistazo, que con el solo hecho de usted ver la palabra, usted ya recuerda todo lo que preparó, usted ya recuerda todo lo que quiere decir esa palabra, ¿entendido? Entonces, miremos. Este esquema habla sobre los contenidos en Internet. Los contenidos en Internet, el esquema dice que aquí se dividen en dos, en redes sociales y en tipos de información. Entonces, en las redes sociales encontramos Twitter, encontramos Facebook, encontramos Pinterest y encontramos Google+. Entonces, yo solamente con las redes sociales, en un mapa conceptual, yo recuerdo lo que estudié. ¿Qué estudié? Pues que las redes sociales son plataformas de interacción de comunidades, de personas, que se puede hacer a través de texto, se puede hacer a través de videos, se puede hacer a través de imágenes, a través de fotografías. Y la finalidad es poder interactuar, ¿sí? Miren, yo lo que dije, solamente mencionando una sola palabra, un solo concepto, redes sociales. Luego entonces yo me puedo dirigir acá y hablar de Twitter. ¿Twitter qué es? Twitter es una plataforma que le permite a través de 140 caracteres escribir o plantear ideas, ¿sí? Facebook tiene unas características diferentes, Pinterest, Google+, etc. Entonces miren, yo como con una sola palabra voy activando mi cerebro para que él vaya desarrollando los temas. ¿Listo? Entonces, por acá están los tipos de información que usted encuentra en Internet. Entonces, está el texto, el audio y el video. Y así sucesivamente, enfrente del texto, encontramos los ejemplos. Entonces, están en el texto, están blogs, sitios web, periódicos digitales, hemerotecas, etc. Entonces, usted, mire que en cada concepto usted se puede detener a hablar un minutico de cada cosa. Ahora, en los esquemas usted puede incluir datos, ideas, fechas, cifras, ¿sí? No escriba textos completos, no escriba párrafos, porque eso es un arma de doble filo. ¿Listo? Entonces es un esquema, es una herramienta muy fácil de utilizar para estudiar, para exponer, para que usted pueda tener unos conocimientos. Por este lado encontramos el resumen. El resumen, a diferencia del esquema, el esquema es un orden gráfico de una cantidad de ideas que usted puede hacer de izquierda a derecha o puede hacer de arriba a abajo, ¿sí? Siempre lleva una jerarquía porque usted necesita un orden, darle un orden a su cerebro, ¿sí? Mientras tanto, el resumen es una exposición breve, ya sea oral o escrita, de las ideas principales o partes de un asunto o materia. Por otro lado, encontramos que el resumen es una técnica que permite recuperar rápidamente las ideas y conceptos fundamentales que podrían ser evaluados, ¿sí? Entonces, esa técnica le permite a usted tratar de sacar las ideas más preponderantes o importantes del texto. Entonces, el resumen es puro texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un resumen? Pues hay que leer, hay que subrayar, hay que buscar los argumentos y después de esto hay que redactar. Ojo, el resumen tiene una corta extensión. Y finalmente hay que revisar. Miren muchachos, yo les quiero recomendar y les quiero sugerir que cuando ustedes hagan o escriban sus textos, que algunos yo ya les he hecho la retroalimentación,
revisen lo que escriben, muchachos. A veces cuando ustedes no son conscientes de que el texto hay que revisarlo, y en algunas oportunidades el texto lo mandan aún viendo o siendo conscientes, o no sé si o no son conscientes, de que cuando en Word una palabra tiene algún problema, está mal escrita o le falta una tilde, pues el sistema automáticamente lo subraya, lo subraya en rojo. Entonces usted tiene que revisar si la palabra está mal escrita o no. Pero me he encontrado con textos que me han mandado con palabras subrayadas en rojo. O sea, no hubo una revisión, sino que así como lo primero que se les vino a la cabeza, así escribieron, así lo mandaron. Y ojo con eso. ¿Listo? Preguntas a las que debe responder un resumen. Y ojo, no quiere decir que el resumen debe llevar estas 4 preguntas, porque no es un taller de preguntas-respuestas, no. Estas son unas preguntas que le pueden dar un insumo a usted para escribir un resumen, ¿sí? Entonces, usted primero pregúntese qué es, de qué se trata el tema del cual usted está hablando, ¿sí? ¿Cuáles son sus características importantes? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? Entonces, cuando usted mismo se hace estas preguntitas, usted puede darle una orientación al texto. Usted puede hacer o estructurar el resumen que le están pidiendo, ¿sí? Porque el resumen es una presentación de manera abreviada de ese tema. Entonces, repito, no significa que ustedes van a escribir la pregunta y la respuesta, no, porque no es un taller. En el resumen, usted lo único que tiene que hacer es sacar las preguntas aparte, como un insumo, y luego en el resumen va escribiendo a manera de respuesta, ¿sí? Entonces, para eso son esas preguntas, son un insumo. Condiciones de un buen resumen. Pues un resumen debe ser breve, pero el resumen debe ceñirse a datos e ideas esenciales. El resumen debe ser exacto, debe recoger con precisión el contenido del texto. Entonces, debe tratar de abreviar de manera muy sucinta las ideas principales del texto. Debe tener exhaustividad. El resumen tiene que contener las ideas importantes del texto, la mayor cantidad de ideas del texto, ¿sí? Entonces, para eso usted tiene que tener una habilidad importante eh, de condensar las ideas, las palabras, ¿sí? Por último está la objetividad. Ojo con esta parte que es muy importante. Los resúmenes deben ser objetivos. Esto quiere decir que usted debe limitarse a condensar las ideas expuestas por el autor del texto. Usted no puede opinar, usted no puede concluir, porque en el momento en que usted haga eso en un resumen, el resumen deja de ser un resumen y se convierte en una reseña. Esa es la diferencia entre un resumen y una reseña. Bien, el resumen no puede ni debe tener su posición, su opinión, su conclusión, no. El resumen se limita a lo que dijo el autor y no más. ¿Ok? Ahora pasamos al mapa conceptual. El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento en forma de proposición acerca de un contenido de estudio. El mapa conceptual es un esquema fluido que permite organizar, sintetizar y distribuir jerárquicamente la información. ¿Qué en español qué quiere decir eso? El mapa conceptual, primero, es un gráfico. Se hace mediante una representación gráfica, a diferencia del resumen, que no lo es, ¿sí? Y se hace en forma de proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una palabra de enlace. La proposición es una palabra que enlaza un concepto con el otro. En el esquema, usted sacaba ideas, pero en el mapa conceptual usted ya no va a sacar ideas, sino que va a sacar conceptos. ¿Qué es en últimas un mapa conceptual? Si nos vamos a descifrar etimológicamente la frase, mapa significa guía y conceptual es concepto. Entonces, es una guía de conceptos. En el mapa conceptual, usted debe enfocarse a
construir conceptos. Usted debe enfocarse a sacar conceptos para luego explicarlos. Al igual que en el esquema, en el mapa conceptual no está permitido escribir grandes extensiones de texto, 1 o 2 párrafos, porque entonces el mapa conceptual ya pierde su objetivo. ¿Bien? El mapa conceptual es un esquema fluido que permite, atención a esto, organizar, sintetizar, distribuir jerárquicamente la información. ¿Qué quiere decir? Que usted, cuando hablamos de jerarquía de la información, hay información que es muy importante y hay otra información que no es tan importante, pero que es la explicación de esa información importante que usted debe tener en cuenta para organizar en ese mapa conceptual. ¿Cuál es el procedimiento? Lo voy a listar aquí rápidamente, lo digo rápidamente y ahora en el ejemplo lo voy a explicar. Entonces el procedimiento es el siguiente. Usted primero se va a seleccionar lo más relevante del tema. Va a dibujar el esquema haciendo énfasis en la jerarquía. Va a ubicar las palabras de enlace como es, se divide, a través, produce. Estas palabras de enlace, y quiero que se concentren aquí en la diapositiva, estas palabras de enlace a las que hace referencia la diapositiva son estas proposiciones. ¿Listo? Cuando hablemos de proposiciones en un mapa conceptual, son las mismas palabras de enlace. Es decir, las proposiciones son las que me permiten conectar un concepto con el concepto que sigue. Y ahora vamos a ver el ejemplo. Entonces, algunos ejemplos de las proposiciones son es, se divide, a través, produce. Las proposiciones, no hay una tabla que usted me diga, profe, mándeme una tabla de proposiciones. No, como de pronto las hay en inglés. En el idioma inglés las hay. Aquí no. Aquí las proposiciones son las que usted considere. Bien. Esas palabritas que no pueden ser más de, tienen que ser entre 2, máximo 4. No puede ser una oración grandota. No. Las palabras, las proposiciones son palabras que enlazan conceptos. Entonces, por eso puede ser significa, sirve para, se usa con. Las palabras que usted considere que sean necesarias que conecten un concepto con el otro, eso es una proposición. ¿Ok? Y ya vamos a ver el ejemplo para que no se confunda. Seguimos. Verificar que se haya presentado en proposición, es decir, que tengan palabras de enlace. Hay que corregir cualquier error y se revisa y se reflexiona sobre qué tan fiel o qué tan arraigado al concepto inicial están las palabras que usted sacó. Bien, entonces veamos estos dos ejemplos. Al lado izquierdo de su pantalla ustedes están viendo un mapa conceptual sobre los animales. Bien, miren la estructura de este mapa conceptual que es diferente al esquema. Me voy a devolver acá. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el esquema y el mapa conceptual? El esquema lo único que hace es conectar las ideas a través de líneas, no más, ¿sí? A través de líneas, ¿sí? O corchetes. Pero el mapa conceptual ya tiene una elaboración adicional. Usted saca los conceptos y atención aquí, los conceptos siempre van a ir encerrados. ¿En qué los puede encerrar usted? Pues usted los puede encerrar en cuadritos, en rectángulos, en triángulos, en óvalos, en estrellitas, en nubes, en lo que usted considere. Lo más utilizado son rectángulos u óvalos. Pero siempre el concepto tiene que ir encerrado. ¿Por qué? Porque yo necesito decirle al lector, a la persona que está leyendo, que ese es el concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren aquí lo que nos encontramos. Esta pequeña frase, que aquí hay dos palabras nomás, se llama como proposición o palabra de enlace. Entonces, esas palabras de enlace o las proposiciones no van encerradas, no van encasilladas. Lo único que va encasillado son los conceptos, los conceptos.
van encasillados y conectados mediante una línea. ¿Listo? Las proposiciones o las palabras de enlace no van encasilladas, no van encerradas. ¿Listo? Miren aquí, palabra de enlace, palabra de enlace, palabra de enlace. Entonces, ¿para qué sirve esta palabra de enlace? Que es la explicación que viene de la diapositiva anterior. Esta palabra de enlace sirve para conectar este concepto con este. Entonces, para eso sirve la proposición o palabra de enlace, para conectar este concepto con este. ¿Sí? Aquí no es solamente conectar las líneas, sino conectar los conceptos. ¿Bien? Entonces los conceptos necesitan de unas proposiciones. Ojo, el mapa conceptual necesita de proposiciones o palabras de enlace. Entonces veamos. Este mapa conceptual nos sugiere que en el reino animal existen los invertebrados y los vertebrados. Los animales pueden ser invertebrados o vertebrados. Entonces nos vamos por esta línea. Entonces, en los invertebrados, aquí yo podría poner una proposición que diga se encuentran, ¿sí? O hacen parte, ahí hay tres palabras, antrópodos. Los antrópodos, aquí la palabra de enlace, pueden ser insectos, proposición, palabra de enlace, como la hormiga. ¿Sí? Ahora vámonos por este lado de acá. Los antrópodos pueden ser arácnidos, como escarabajos o como la araña. Entonces, usted no necesariamente tiene que explicar todos los conceptos, porque el mapa conceptual solamente es una guía que le permite a usted tener insumos para explicar. Ya usted en su exposición explicará qué es un arácnido. Un arácnido es un ser vivo que tiene patas, ¿sí? O que tiene 8 pares de patas, ¿sí? Entonces, usted va explicando las características, ¿sí? No quiere decir que todo lo va a explicar en el mapa conceptual, no, porque el mapa conceptual tiene conceptos. Las explicaciones usted ya las hace al momento de exponer. ¿Listo? Entonces, quiero que tengan claro cuál es la diferencia entre el concepto y la proposición. El concepto va encerradito y la proposición, que es como la explicación, va por fuera. ¿Listo? Ojo, esa proposición no debe pasar de 4 palabras. Porque si usted ya escribe un párrafo ahí, eso ya no es una proposición, eso es un párrafo y no tiene nada que ver con el mapa conceptual. Ahora pasemos al lado derecho, el mapa conceptual de la derecha. Entonces aquí vemos, aquí el tema son los árboles. Entonces por aquí dice Dan, miren, la proposición siempre se cruza en medio de las líneas y conectan este concepto con el siguiente. Perdón. ¿Cuál es la jerarquía? Pues miren, lo más importante está arriba y lo no tan importante lo sigue. ¿Bien? Entonces los árboles dan oxígeno. El oxígeno es importante mire la función de la proposición. Es como una explicación o la conexión entre este concepto y este. El oxígeno es importante para los seres humanos. El oxígeno es importante para las plantas. El oxígeno es importante para los animales. Ahora, usted es dueño y es libre de usar las proposiciones que desee y como las quiera usar. Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí donde estamos hablando del oxígeno, usted hubiera podido escribir solamente una proposición y dice, es importante para, y de aquí saca una línea, de aquí saca otra línea, y de aquí saca otra línea. No es necesario que repita en la misma línea, repitan las mismas proposiciones, porque están cumpliendo el mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, vámonos por acá. Los árboles dan madera. Y la madera se usa para construir casas. Se usa para elaborar papel y se usa para hacer muebles. Yo aquí también podría haber utilizado una sola proposición y hago 3 lineecitas y conecto estos conceptos de acá abajo con estos conceptos de acá. ¿Ok? Entonces,
Bueno, aquí vemos un ejemplo. Este ejemplo es de lo que sería un mapa conceptual acerca de la educación virtual. Entonces, miren, aquí está la proposición, como les decía hace un momento, yo puedo sacar una sola proposición y conectar varios conceptos siguientes, ¿ya? Entonces, la educación virtual está basada en procesos de tecnologización, está basada en procesos de innovación, en procesos de globalización. Entonces, lo que usted hace ya como expositor es explicar cada uno de estos conceptos, irlos explicando, ¿listo? Irlos explicando. Entonces aquí dice procesos de innovación desde los contextos políticos, contextos culturales, contextos sociales. Entonces, miren que los conceptos son puntuales, ¿sí? Los conceptos son sucintos, no son párrafos, los conceptos son breves, porque se supone que usted debe explicarlos, ¿sí? El concepto debe activar en su memoria, en su cerebro, ese recuerdo de lo que se trata. ¿Qué es una innovación tecnológica? Ah, bueno, entonces eso me sirve para establecer la comunicación por medio de comunicaciones sincrónicas o comunicaciones asincrónicas, etc. Entonces, un mapa conceptual no se expone leyéndolo, así como va de manera jerárquica, no. Un mapa conceptual se expone explicándolo, ¿sí? Se expone explicándolo, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, ese es el final de,